Ok, bueno, el nombre de mi ponencia es Diagnóstico y Manejo no farmacológico del delirium en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Inicialmente, pues vamos a hacer un recorderis de lo que es el delirium, recordando que es un síndrome o un conjunto de síntomas neuropsiquiátricos cuya principal característica es que es de aparición aguda y fluctuante. Este síndrome en los pacientes hospitalizados y en los pacientes que requieren de pronto hospitalización en una unidad de cuidado especial es 100% prevenible y la actividad de enfermería primordial es ir a la promoción y prevención de la patología como tal. Este síndrome entonces compromete tres esferas principales de nuestro paciente, la principal que es la atención, la cognición y el ciclo circadiano o el patrón del sueño. La presencia de delirium en pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, según estudios y según la evidencia literaria o evidencia científica que hay, se traduce en un aumento de la mortalidad de los pacientes y sobre todo en un aumento de la estancia hospitalaria y como tal de las complicaciones a largo plazo en los pacientes, sobre todo mayores de 50 años. Tenemos que hablar de delirium y de sus subtipos. Existen tres subtipos. Los principales son el hipoactivo y el hiperactivo, sin descartar ni dejar a un lado el subtipo mixto, que es el que más se presenta en las unidades de cuidado intensivo. Cuando hablamos de un delirium hiperactivo, vamos a encontrar que tenemos un paciente que está en agitación psicomotora, está hiperalerta, presenta generalmente agitación, delirios en casos más graves y alucinaciones. Las causas principales para este delirium hiperactivo se asocian al uso crónico de medicamentos y al uso de sustancias psicoactivas o abuso de alcohol generalmente. En la fisiopatología de este síndrome vamos a encontrar que el metabolismo cerebral de nuestro paciente se puede ver normal o elevado, y en los electroencefalogramas que se usan para definir o descartar que haya una patología neuroquirúrgica, podemos encontrar también que este examen es normal o puede tener trazados rápidos en su desarrollo. En cuanto al delirium hipoactivo, que es el más difícil de identificar y en el cual el diagnóstico ha sido de pronto más tórpido, debemos ser conscientes o tener especial cuidado con los pacientes que están letárgicos. Son pacientes que generalmente nosotros en turno llamamos pacientes que no se sienten, pacientes que nunca nos ponen, digamos, ningún tipo de problema durante el desarrollo del cuidado. Son pacientes que están hipoalerta, somnolientos, decaídos, que cuando vamos a acercarnos a ellos y hablarles, su lenguaje va a ser bradisíquicos o bradiléxicos. Este síndrome se asocia más a las encefalopatías metabólicas, intoxicación por benzodiazepinas y generalmente los pacientes que tienen deshidratación o un trastorno hidroelectrolítico severo. En cuanto a la fisiopatología de este subtipo, vamos a encontrar que el metabolismo cerebral se va a ver disminuido y ya como tal en el electroencefalograma o videotelemetría vamos a encontrar que el trazado va a ser lento, va a ser enlentecido o difuso. En el delirium mixto, que es el que más se presenta en las unidades de cuidado intensivo, vamos a tener un paciente que rápidamente puede pasar del estado hiperactivo a un estado hipoactivo e incluso al estupor. Podemos tener incluso pacientes que tienen humor lábil, poca colaboración con la parte asistencial. Son pacientes que ven cosas, escuchan cosas y que no son, digamos, adherentes a las recomendaciones que se hacen en enfermería. En cuanto a la epidemiología del delirium, pues sabemos que se presenta en menos proporción en pacientes con edad igual a 18 o menor a 18 años y que la mayoría de los pacientes que presentan delirium durante la hospitalización van a ser ancianos o mayores de 55 años. En cuanto a la presencia del delirium, tenemos que tener en cuenta también que muchos de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos no requieren una ventilación mecánica desde el inicio
Y en la mayoría de los pacientes, o sea, del 100% de los pacientes que ingresan a la unidad, del 10 al 20% ingresan ya con presencia de delirium o con síntomas y factores desencadenantes que los van a llevar a presentarlos durante la hospitalización. De hecho, del 10 al 30% de los pacientes hospitalizados presentarán delirio. En cuanto a las patologías más frecuentes para desencadenar este síndrome, tenemos que del 10 al 50% son pacientes quirúrgicos, sobre todo neuroquirúrgicos y en posoperatorios de ortopedia, de fracturas y cirugías cardíacas. También el 25% de los pacientes oncológicos hospitalizados van a presentar el síndrome y el 80% de los pacientes terminales también. Bueno, para hablar de diagnóstico como tal de delirium, tenemos que tener en cuenta que existen factores predisponentes o precipitantes, en los cuales, pues para los factores predisponentes tenemos que basarnos principalmente en la anamnesis de ingreso para así identificar qué factores trae ya el paciente que pueden hacer que él ingrese con este trastorno o que a medida que avance su hospitalización pueda desarrollarlo. Como tal, los más frecuentes son pues que se presenta en pacientes mayores de 65 años, sobre todo en hombres. Se asocia también a los fármacos que traigan desde su casa, pues en vista de que son pacientes mayores, vamos a ver que son pacientes que traen ya, digamos, alguna patología psiquiátrica inicial, que son manejados con múltiples psicotropos en su casa, o polimedicados, sobre todo se asocia a la administración de anticolinérgicos, antiarrítmicos y analgésicos, o todos en grupo. Y como les hablaba anteriormente, pues sustancias psicoactivas o abuso de alcohol. En cuanto al estado cognitivo, se habla de que es más predisponente un paciente que ya tenga demencia o que tenga deterioro cognitivo de base, o que ya en las hospitalizaciones anteriores haya tenido historia previa de delirio. Los trastornos de ánimo también cuentan como un factor predisponente muy importante, ya que los pacientes que tienen depresión o ansiedad son pacientes más predisponentes a presentar el síndrome. Cuando hay comorbilidades o pluripatología en nuestros pacientes adultos, esto también va a generar que sea más frecuente en ellos la presencia del síndrome, como en enfermedades graves, en pluripatología, enfermedades crónicas renales o hepáticas, pues porque en casos graves hemos visto que hacen encefalopatías, pacientes que tienen ACVs previos, enfermedades neurológicas, trastornos metabólicos, como les decía anteriormente, también fracturas, traumas, enfermedades terminales o en pacientes que son seropositivos. En cuanto al estado funcional de nuestro paciente al ingreso, también en los pacientes con déficit funcional o dependencia va a ser mayor el riesgo de que presenten delirio, que tengan síndrome de inmovilidad, un Barthel de pronto muy bajo, historias de caídas previas, déficits visuales y auditivos. Y en cuanto a trastornos de la ingesta, vemos que en los pacientes deshidratados o desnutridos es más frecuente la presencia de delirio. En cuanto a los factores desencadenantes, tenemos el uso ya en intrahospitalario de las benzodiazepinas, nuevamente los anticolinérgicos que tienen pues un riesgo mayor en ambos ámbitos, anticonvulsionantes, antiparkinsonianos, antagonistas histamínicos, analgésicos, AINES, polimedicados y la deprivación de drogas o fármacos o alcohol. Como principal factor desencadenante se encuentran las patologías neurológicas primarias, sobre todo los ACVs, las hemorragias intracraneales, meningitis o encefalitis. Hay que tener mucho cuidado con las infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas, enfermedades agudas, síndromes febriles, hipoxias, dolor, desnutrición, alteraciones metabólicas, o tener extremo cuidado con nuestros pacientes postquirúrgicos, puesto que ellos ya vienen con un desorden inicial que es pues su enfermedad de base que los trae a la hospitalización, y gracias a esto, si no atendemos pues la base, nos va a llevar también a que el paciente presente delirio. En cuanto a los factores ambientales, que de hecho son los factores más desencadenantes de este tipo de síndrome, tenemos el ingreso a la UCI, puesto que el solo hecho de que el paciente sepa que requiere de un servicio especial va a generar en el estrés, ansiedad,
miedos, y esto también puede desencadenar que el paciente presente alteración o síndrome confusional agudo. Las restricciones físicas, puesto que las normas generales de la UCI hacen que los pacientes no puedan moverse libremente, pues porque son pacientes que están muy invadidos, digamos, que tienen catéteres, sondas, o la ventilación mecánica. Todas estas restricciones físicas hacen que también el paciente pueda presentarlo. Y pues el trastorno del sueño, que básicamente al ingresar a una unidad de cuidado intensivo, vamos a ver, es el patrón más alterado de nuestros pacientes, puesto que las unidades de cuidado intensivo, por ser servicios álgidos, llevan a que tengan o se presente en ellas mucho ruido, exceso de luces, exceso de sonidos que son estresantes para el paciente, como lo son los sonidos de las bombas de infusión, los sistemas VAC, los monitores en sí, y pues esto nos va a terminar desencadenando un trastorno o síndrome confusional agudo. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que tener especial cuidado con la evaluación clínica inicial. Lo que les hablaba anteriormente, tenemos que tener una anamnesis dirigida especialmente a conocer los factores predisponentes que trae nuestro paciente y prestar una atención especial a los fármacos, por aquello pues de las intervenciones, de las interacciones medicamentosas y la polifarmacia que traen los pacientes adultos desde su casa. En cuanto a la exploración física, pues hay que hacerla de forma completa y tenemos que descartar patologías de base, o sea, que los síntomas sean originados por la patología de base que los llevó a la unidad. Tenemos que tener especial atención en la impactación fecal y la retención de orina, puesto que esto nos lleva también a alteraciones del estado de la conciencia o a los síndromes confusionales. En cuanto a la exploración cognitiva, les traigo 3 escalas o 3 formas de diagnosticar el delirium, que más adelante voy a hablarles de ellas. Principalmente la más usada es la escala CAM. Para hacer el diagnóstico diferencial como tal de delirium y no asociar, digamos, estos síntomas que presenta el paciente, y no asociarlos como tal solamente a la patología o a la enfermedad que trae el paciente, debemos hacer análisis estándar, como son las pruebas sanguíneas. Es importante tener claro un hemograma, tiempos de coagulación, bioquímica sanguínea, donde debe prestarse especial atención a la función renal, hepática y a los electrolitos. Hay que hacer pruebas de función tiroidea, sedimento o cultivo de orina para descartar que los síntomas del paciente sean desencadenados por sepsis. Hay que hacer también un análisis toxicológico de sangre y orina según pues, los requerimientos del paciente, puesto que, como les hablaba anteriormente, la mayoría de los factores desencadenantes y predisponentes son asociados al uso de sustancias psicoactivas o al uso de medicamentos fuera del ámbito hospitalario. Ya como análisis adicionales, según la indicación y según los criterios o los síntomas que traiga el paciente, vamos a realizar un electroencefalograma, un electrocardiograma, placas de tórax, TAC, resonancia magnética, punciones lumbares, análisis de líquido cefalorraquídeo, cultivos de sangre, cultivos de secreción orotraqueal y concentraciones de vitaminas como la B12 y el ácido fólico, ya que necesitamos descartar que sea originado pues su síndrome confusional o su alteración del estado de conciencia a estas patologías.